Xavi no dudó en el nombre que tenía que ponerle a su perra cuando la adoptó, Asia. Y es que en China este zaragozano encontró el lugar perfecto para vivir y darse largos paseos sobre ruedas por la ribera de Shanghái con su mejor amiga. Hola. Bueno, encantada. Igualmente. Xavi y aquí Y Asia. un bombón. Asia. Asia. ¿Qué tal? Oye, habéis llegado en moto los dos. Hombre, claro. ¿Pero en China se puede ir con los perros en la moto? Se puede, a ver, si son chiquitillos como ella, la llevo entre las piernas. Aquí en China hay muchos perros que están abandonados y demás, y hay un montón de perreras que hacen un trabajo, la verdad es que bastante bueno. Y nada, pues encantadísimos. Asia, hay muchas familias que traen a los peques para que se acostumbren a estar rodeados con animales, y entonces así los chavales poco a poco le van perdiendo el miedo. Sí, muy bien, ¿eh? Bye bye, bye bye. Xavi, ¿dónde nos has traído para empezar el día? Bueno, pues estamos ahora en el Westbahn. El río divide toda la ciudad en dos partes. Hay como unos 20 kilómetros para arriba y para abajo, todo muy preparado con el tema de deporte, actividades, no hay coches. ¿Es como nuestra ribera del Ebro, podríamos decir? A tamaño gigantesco, sí. ¿Tú de dónde eres, Xavi? Yo de Zaragoza. Vivía en Las Fuentes muchos años, fui a Dominicos. Cuando terminé el colegio empecé a jugar a baloncesto de manera profesional y en 2010 me lesiono y digamos que mi vida cambia un poco de sentido y demás, y digo, pues si aprendo chino puede ser una buena oportunidad. Y llegué para aquí y resulta que el deporte número uno es el baloncesto. Y pues 13 años han pasado ya. ¿A los chinos les gusta hacer deporte en general? Aquí vemos a bastante gente corriendo, por ejemplo. Sí, es una ciudad de 25 millones de habitantes. La gente joven está muy metida con el deporte, el gobierno ha metido bastante énfasis en que es bueno para la salud y demás. Siempre hay gente haciendo deporte, siempre hay desde niños hasta adultos que están haciendo sus actividades. Ya valdrá por hoy, ¿eh? Tú y yo vamos a pasear un poquito más y me los llevo a que conozcan la ciudad. ¿Nos lo dejas un rato, Asia? Asia. ¿Sí? Xavi, ¿dónde vamos ahora? Que te veo que hemos acelerado un poco el ritmo. Bueno, pues estamos llegando ahora al cole, donde voy a hacer el clinic para los entrenadores. ¿A qué te dedicas? Cuéntame. Presto servicios relacionados con deporte a diferente gente, que puede ir desde entrenar a chavales, entrenar entrenadores, a un convenio con un colegio donde nos encargamos de la metodología con la que van a entrenar y demás. En China, el baloncesto, ¿son aficionados? Les encanta. Sería como el fútbol en España. O sea, es el deporte rey. Sí. ¿Y juegan bien o no? Pregunta trampa, ¿eh? A nivel individual son buenos, pero les falta mucho el trabajo táctico. Y ahí es donde entro yo, que tampoco es que yo me considere nada especial, pero en el país de los ciegos el tuerto es el rey. Normalmente en el cole yo entreno a los chavales, pero ahora me han pedido que les haga una sesión para los profesores de educación física para que ellos puedan mejorar. Cosme, tenemos uno español también. ¡Hombre! Es de Canarias. Y Cosme, ¿a ti como español qué te ha traído por aquí? A ver cómo era el sistema educativo aquí en China. Y aquí te encontraste con Xavi. Sí, todo el mundo está muy contento con Xavi, con la metodología que él usa con los estudiantes y un ejemplo para todos aquí. Os va a tener que pagar un extra a todos, con estas palabras. Black, 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 black. Good. No, no need to pass it. One, one. Okay, thank you guys. Thank you. Bueno, vamos allá. Vamos, la has metido a la primera. ¿A quién se la dedicamos? A mi mamá. Ole, qué bonito. Te quiero. Ay. Estamos ahora en los jardines de Yuyuan y Yuyuan sería pues como el casco viejo en Zaragoza. Es gigante,
son unas 50 hectáreas, entre 60.000 y 90.000 personas diariamente vienen aquí de turismo. Te impresiona, sobre todo porque estás entre medio de una calle súper pequeña y antigua y de repente giras una curva y ves el rascacielos gigante. Una ciudad llena de contrastes. Sí, los que vivimos en Shanghai decimos que Shanghai no es China. ¿Y estos leones tienen alguna simbología especial? Sí, se llaman león fu, generalmente se ponen de dos en dos en las puertas de las casas, de edificios, para traer suerte, seguridad, protección. Uno es un macho y uno es una hembra, ¿vale? Entonces, según lo que tienen a sus pies, uno puede averiguar lo que es. La hembra estaría protegiendo a la cría, el macho estaría con el mundo. Gran parte del encanto de esta zona son los jardines. Vamos a ver cuánto nos cuesta entrar y le echamos un vistazo. Ahora me está diciendo que hablo muy bien chino. Hombre, es verdad, nos estás haciendo de traductor. Sí, después de 13 años no hablo chino, ya... Sí. O menos son 30 renminbis cada uno, sería unos 4 euros por persona. Bye bye. Xavi, estamos ya dentro de los jardines de Yuyuan. ¿Cuál es el origen de esta zona tan bonita? Hace muchos años hubo un funcionario del emperador que era el propietario de este terreno y creó unos jardines para sus padres. Entonces lo que hizo, en la muralla, en los bordes de fuera, construyó la parte de arriba el cuerpo de un dragón que lo protegiera y terminaba, digamos, en la cabeza de un dragón. Antiguamente esto solo lo podía hacer el emperador, entonces se creó un revuelo bastante grande. ¿Y cómo lo solucionaron? El dragón de Yuyuan solo tiene 3 garras o 3 dedos, mientras que los del emperador tenían 5. Con eso pasaron de largo y no pasó nada más. Y es un poco laberinto estos jardines, ¿no? Pues sí, creo que reflejan bastante la personalidad de lo que sería la sociedad china en sí, que muchas veces no sabes por dónde te van a venir. Una vez te acostumbras a tratar con ellos y saber que cuando ellos te dicen verde a veces es rojo y que cuando es rojo a veces es azul, pues lo llevas mucho mejor. Bueno, voy a ver si encuentro la salida. Después del ajetreo de Yuyuan nos merecemos un poquito de paz y relax, así que lo suyo va a ser que nos demos un masajito como Dios manda. Como en casita. Mía, ¿nos han abierto antes de llegar? Sí, sí. Vení. Ni hao. Ni hao. Estoy preguntando si nos puede recomendar alguno en particular y dice que tienen uno con una famosa técnica del tueina y tal, que es como algo así milenario, que son con 4 manos. Encima ellos tienen un montón de awards y de premios por este masaje en particular. Vamos a elegir qué tipo de aceite queremos, ¿vale? Entonces, bueno, tú vienes aquí, coges y lo hueles un poco, ¿no? Y este te dice, pues mira, este es para relajar la mente y la presión del cuerpo. De jazmín, de rosas, sándalo. Yo generalmente voy al tema de relajar músculos. Esto solo yo no. Vale, no te diré que no nunca un masaje, malo será. Pues siguiente paso, ven para aquí. Ya lo siento, compi. Adiós. El estilo de masaje este es como la técnica de los meridianos. Bueno, es como el flujo sanguíneo y la tensión que hay en el cuerpo, pues ellos te aplican la presión en esos sitios y pues, te ayuda a relajar todo un poco más. ¿Los chinos se cuidan mucho en general la estética? Se operan mucho, hacen muchas cirugías de ojos, se cortan un poquito los párpados, digamos, y se lo agrandan. Bueno, Ana, aquí ya casi estamos, ¿eh? Cuando dicen que tengo el mejor trabajo del mundo, cuando vean esto... Bueno, Xavi, brindamos por esta experiencia, este supermasaje. Oye, relajado. Y a seguir con el día. ¿Cómo se dice en chino? ¿Salud? Campei. Campei. Hasta ahora se podemos
Y una sorpresita que os tenía preparada es un crucerito por el río para que veáis la ciudad pues como se merece. Es una de esas cosas que tienes que hacer. Sí, así que venga, vamos. Welcome to China. 这样我们要卖3标 ¿Cuánto cuesta? 120 cada uno, 15 euros. Vamos a ver Shanghai. No os esperabais esto, ¿eh? Para nada. Estabas esperando un barquito de pescadores. Aquí sobre todo ellos quieren dar la sensación de que estás en la gran ciudad, que hay dinero, que está bien. Es una ciudad que quiere proyectar lujo, Bueno, modernidad. no es que ya solo que lo quiera proyectar, sino es que lo es. ¿Cómo se llama este río y qué estamos viendo ahora? Shanghai está dividida en dos por el Huangpu. El río es la vida en sí de Shanghai, ya que mucha parte del agua potable de la ciudad viene de aquí. Lo que está a la izquierda del río se llama Puxi, que sería el este del Huangpu, y luego Pudong, que sería el oeste. La parte de Pudong, que sería la más nueva, donde está todo el skyline, los edificios más monumentales con las luces y demás, que es la parte impresionante, que todo el mundo hace el wow. Como anécdota os contaré que el edificio grande, que es el número 2 del mundo, número 3... ¿La Torre de Shanghái? Sí. Cuando yo vine en China en 2010 no existía, y en un año y medio la habían creado. De la nada. Es una ciudad que no deja de cambiar, ¿no? Sí, es increíble. Oye, llevas aquí 13 años, ¿te planteas el retorno a casa? Por ahora no, por ahora vacaciones. Pues Xavi, nosotros nos vamos a ir. No sé si quieres lanzarle un mensaje a tu familia, aprovechar antes de irnos desde aquí. Bueno, pues a mi familia, a mis amigos, cuando queráis, me llamáis y os saco a pasear un poco, ¿vale? Cuidaros mucho. Venga, un abrazo. Adiós. Adiós.